Muchas gracias a todos por asistir a esta repetición de la conferencia que tuvimos hace prácticamente un mes. Gracias también al Colegio Mayor Cárdenas Cisneros y a todos los que han hecho posible que podamos llegar a este punto en el que estamos comenzando a informar, a hacer que la ciudad y que incluso fuera de los límites de Granada se esté conociendo el proyecto y estén apareciendo determinadas reacciones como la que hemos comentado, la que ha comentado Revi, del organismo ICOMOS, que es un organismo asesor de UNESCO. Y para mí llama poderosamente la atención que mientras que ICOMOS ha tardado menos de 15 días en manifestarse y en solicitar incluso más información sobre el atentado patrimonial que se está cerniendo sobre la Alhambra, sin embargo el Centro UNESCO de Granada, el Centro UNESCO Andalucía, que tiene su sede en Granada, todavía no se haya manifestado. Creo que esta tarde, en esa reunión que tienen, a la que asiste precisamente el compañero José Miguel Castillo, es posible que se trate, pero pensamos que la reacción de los organismos que están precisamente cerca del monumento deberían haber sido un poco más ágiles. Estamos aquí reunidos precisamente porque sobre el proyecto atrio de la Alhambra de Granada se ha creado una especie de política de oscurantismo, de ocultismo, de forma que la mayoría de la gente no ha podido enterarse de en qué consisten las verdaderas variables y los parámetros del proyecto. Os doy las gracias también al relato que ha hecho de mi vida profesional, que la verdad es que es muy dilatada, pero sobre todo quiero empezar esta charla diciendo que me siento orgulloso de pertenecer a una generación que en los años 70 y 80 era capaz de salir a la calle y defender lo suyo, de defender su patrimonio, tanto de carácter ambiental, urbano, arquitectónico, cultural. Tenemos casos de aquella época como el barrio de San Matías que conocemos hoy. Si no se hubieran hecho determinadas actuaciones por parte de colectivos como los arquitectos que se presentaron al concurso, no estaría como está. Se habría convertido en un elemento especulativo con edificios de 6, de 8 plantas y se hubiera perdido completamente toda la trama original. El Carmen de los Mártires, donde se pretendía en esa época construir un hotel de 5 estrellas, incluso llegaron a cortarse algunos árboles, y Granada, la ciudad de Granada, a partir de sus incipientes asociaciones, porque estábamos saliendo entonces de la época franquista, y de gente particular, que como en este caso en la plataforma Sobre Alhambra se integraban junto a los colectivos, fueron capaces de paralizar aquel atentado contra la vegetación de los jardines del Carmen de los Mártires. En el Boulevard Calvo Sotelo tuvimos distinta suerte, pero sí podemos recordar que el Boulevard Calvo Sotelo, que hoy se llama Avenida de la Constitución, ahí podemos recordar cómo las señoras que habitaban ese barrio, que era uno de los barrios de más categoría de Granada, salieron a la calle y se abrazaban a los árboles con sus abrigos de bisón y con sus joyas, se abrazaban a los árboles para evitar que fueran cortados, para crear esa autovía que conocemos ahora y que además ha sufrido una transformación, la verdad es que poco afortunada. En la Plaza de las Batallas también conseguimos paralizar la construcción de un aparcamiento subterráneo porque se ponía la excesiva proximidad a los grandes árboles que existen allí, en la Plaza del Campillo, pues hacía peligrar la naturaleza de este arbolado. Posteriormente se hizo un proyecto un poco diferente y sí que se ha llegado a construir ese aparcamiento. En la Plaza de Romanilla exactamente igual. Ahí se quería hacer un aparcamiento subterráneo y sin embargo conseguimos que se convirtiera en una zona peatonal en la que además se convocó un concurso en el que yo participé y tuvimos la suerte en mi equipo de realizar aquel proyecto. Entre las cosas que se hicieron, por ejemplo, el Colegio de Arquitectos en aquella época era un elemento muy activo en la sociedad de Granada y se ocupaba de participar en todas estas acciones, pero también una actividad muy bonita que propuse yo y que se realizó con la ayuda de 4 pintores, Forero, Juan Vida, Julio Juste y Claudio Sánchez Murol. Se llamaba La Ciudad de Papel y consistía en hacer una serie de recortables de edificios que se encontraban entonces en peligro, con objeto de concienciar a la población del peligro que estaban sufriendo y hacer que los pequeños se acercaran al patrimonio y empezaran a conocerlo, porque una cosa, mientras no se conoce, es imposible que se pueda amar. A raíz de esto se me ocurrió a mí al año siguiente, esto fue en el año 80 o algo así, 80, 81, hacer un recortable de la Alhambra, un recortable que hice en autoedición y que realmente eso
casi es la única experiencia que tengo realmente de intervenir respecto de la Alhambra. No he tenido ningún trabajo allí, pero tampoco pienso que para amar el patrimonio sea necesario haber nacido en un sitio determinado ni estar relacionado de una forma directa personal, sino que consiste en una serie de conocimientos y de experiencias. En ese sentido creo que es más importante tener conocimiento que tener conocimientos, porque si se tienen muchos conocimientos pero no se saben organizar y no se saben relacionar, pues quizás tampoco sirve para mucho. Lo que no me imaginaba en aquella época era que, así como habíamos hecho los recortables de edificios de Granada con el objeto de defenderlos de la especulación o del abandono, jamás pude imaginarme que aquel recortable pudiera servir 30 y tantos años después precisamente para intentar defender el edificio de la Alhambra de un atentado como el que se propone. También mi segunda experiencia respecto a la Alhambra fue que en el año 84 participé en un grupo de trabajo formado entre el Ayuntamiento y el Colegio de Arquitectos, en el que estaban Paco Peña, José Luis López Jiménez, Paco Salazar, que preparaban una cierta documentación para que se incorporase el Albaicín a ese expediente de declaración. El proyecto que nos trae hoy aquí es el proyecto Atrio Puerta Nueva, que fue el ganador del concurso que convocó el Ayuntamiento en el año 2010 y que consiste en una serie de construcciones con la intención de mejorar las condiciones de acceso y los servicios para los visitantes del conjunto monumental. El edificio se plantea en una parcela, en una zona que está muy cerca de la Alhambra, muy cerca de su muralla. Justamente esta zona de aquí son el pabellón de acceso actual, la zona del arbolado histórico que existe y los dos aparcamientos que hay más cercanos al monumento. Ese es el terreno que se proponía en el concurso para ocupar. Pero hay una zona que realmente era la zona de afección del concurso y luego hay una zona a la que llamaban área de influencia, pero que veremos a continuación que al final se ha llegado a ocupar completamente la parcela. El proyecto Puerta Nueva consiste precisamente en eso, son 3 edificios, uno el llamado atrio, que incluye los accesos y una serie de servicios al visitante, que en algunos casos se ha calificado como un centro comercial o como un abades. El Colegio de Arquitectos, en una alegación que presentó en aquella época, en el año 2010, ya lo calificaba como Estación Central Alhambra, es decir, como un gran complejo donde se junta una serie de usos que realmente lo que van a hacer va a ser desvincular cada vez más al monumento de su relación con la ciudad y hacer que los visitantes puedan venir directamente desde la autovía, entrar a la Alhambra sin ni siquiera saber si están en Granada o están en cualquier otro sitio. Luego ha aparecido a lo largo del proceso del concurso, que esos 5 años que han pasado desde 2011 o de 2010 hasta aquí, han aparecido una serie de incrementos, como el aparcamiento subterráneo, con 3 plantas y posiblemente 4, que en el concurso realmente, en la base del concurso se hablaba solamente de 1, en el proyecto ganador se dibuja, luego veremos que se dibuja una sola planta, pero se pone con un rótulo donde dice que son 2 plantas, es decir, una serie de falta de definición en lo que son los aspectos concretos del proyecto, que son lo que más nos preocupa porque no sabemos cuándo este proyecto va a terminar de crecer. Luego también ha aparecido finalmente un auditorio semienterrado, que también en distintos dibujos se puede comprobar que va cambiando de dimensiones. La construcción en total al final afecta a 22.000 metros cuadrados de suelo, que son como 3 campos de fútbol. Cada campo de fútbol tiene aproximadamente 100 metros por 70, que son 0,7 hectáreas, estos son 2,2 hectáreas. Y sobre ellos se construye en distintas plantas, incluso con hasta 3 plantas de altura, 19.000 metros construidos a base de construcciones de hormigón. En un suelo precisamente protegido, pues ahora veremos por toda la normativa que protege ese suelo, que protege su arbolado, y con una vegetación que se indicaba en el propio concurso que se tiene que respetar. Aquí vemos esa zona de ocupación, como esta zona más roja sería la zona del atrio, esta es la parte de los aparcamientos, también hay una dársena, una especie de mini estación de autobuses para que los autobuses den la vuelta, etcétera, y 3 plantas de sótano, como decía antes, en una zona, en un terreno que posiblemente tiene túneles por debajo, puede haber acequias, puede haber restos arqueológicos. No se ha presentado con el proyecto ningún estudio previo de arqueología ni ningún estudio previo de geotecnia para saber si realmente la construcción de esos sótanos es viable o van a multiplicar los presupuestos luego por 3, por 4, por 5, como es habitual, y la zona del auditorio.
Es el solar, digamos, que establecía el aparcamiento con la zona de actuación y el área de influencia. Actualmente es el pabellón de acceso con la zona de las maquetas y estos son los dos aparcamientos que hay más próximos al Generalife, que se encuentran las construcciones de los nuevos museos. El aspecto del proyecto es un aspecto muy cerrado, completamente hermético, completamente aislado de su entorno, vertido hacia sí mismo, al estar además semienterrado, pues carece de ventanas, carece de espacios donde se pueda relacionar uno desde dentro del monumento, donde se pueda relacionar con la parte exterior, tanto la parte de la naturaleza como con la parte monumental. Solamente hay una zona en la terraza, en la parte de arriba, desde donde supuestamente se podría ver alguna de las torres de la Alhambra, pero que yo también luego veremos un esquema donde eso se puede poner en duda porque el arbolado de los cipreses que existe en el camino del Generalife seguramente impediría esa visión. Como ven, es un edificio que no tiene ventanas, tiene algún lucernario por arriba y luego tiene una zona acristalada en la parte delantera, pero solamente en la parte superior, porque la parte inferior también veremos luego alguna. Aquí vemos la parte inferior del edificio, tiene ahí una abertura, pero sin embargo tiene luego un muro puesto por delante, con lo cual la relación con el entorno es prácticamente nula. El proyecto en su memoria habla de algunos temas que a mí me parecen que están un poco fuera de lugar y quizá con un exceso de arrogancia, porque habla de que el proyectista se siente evidente la fascinación por su arquitectura y el deseo de desinhibición presente en el proyecto de Machuca para el Palacio Carlos V. O sea, comparar el gobierno de la Alhambra actual con Carlos V, pues me parece que aparte de un desatino, también retrata un poco la forma en cómo ellos mismos se ven, es decir, un carácter imperialista y un carácter absolutista. Y luego lo del el asunto de la desinhibición, que habla de ese principio de continuidad desinhibida, aunque en contexto histórico diferente, el que conduce al desarrollo del proyecto, y un proceso de impregnación-liberación basado en el espíritu del lugar, en la actual exigencia del programa. Al final eso es lo que se convierte, es que esa desinhibición se convierte en una inhibición, porque luego veremos cómo el proyecto, una vez que ve sus propias dimensiones, pretende esconderse bajo tierra todo lo que pueda para pasar lo más desapercibido posible. Comparar el edificio del Carlos V con la maqueta del proyecto, pues me parece un desatino completo, porque creo que no tienen ningún tipo de relación. Y más todavía cuando ese edificio está semienterrado y pierde las referencias con el terreno. Sobre esto hay una frase que yo siempre repito en mis cursos de restauración que imparto generalmente a arquitectos recientes, bueno, no recién titulados, sino que llevan 4 o 5 años de experiencia y realmente no han conseguido mucho trabajo y piensan que la rehabilitación puede ser una buena salida profesional. Siempre les cuento esta frase de Manuel de las Casas, que fue un gran arquitecto, director general de arquitectura durante los años 80, y que decía que no debemos considerarnos con el derecho a negar un patrimonio monumental adornado de forma y gusto efímero fruto de las intervenciones de agentes, no solamente arquitectos, no es culpa solamente de los arquitectos, sino de agentes, en este caso los que encargan esos proyectos, y profesionales que piensan más en su propia exhibición que en la imagen auténtica del propio edificio. De esto hace ya, como vemos, casi 30 años.